Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Pero previo vamos a adorar al Supremo Dios. Adorémosle, hermano. Bendito Dios. Sí, Bendito Dios de la gloria. A ti sea el honor, la gloria por siempre, Señor. Por siempre, Padre. Alabaré por donde quiera que vaya. Hablaré tu nombre. Bien, hermanos, vamos a seguir con la clase en el libro de Génesis. Ahora con el capítulo 32 del 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Amén, Señor, Padre de la gloria. Gracias te doy por tu palabra, porque es bendita, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo me ayude, Señor, a desarrollar esta clase. Y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A este tema lo he titulado Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Pero como estamos viendo la palabra, sale primero el encuentro con los ángeles. Vamos a explicar un poco esto. Queridos hermanos, ahora Jacob se encuentra cara a cara con la realidad. Ya no puede evitarlo más. Ahora tiene que enfrentarlo. Porque en primer lugar, ahí están las consecuencias de la ventaja que sustrajo Esaú en la cuestión de la bendición. En segundo lugar, para observar la reacción de odio a causa de la bendición, la expresión su camino parece ser importante. Ahora, las palabras tranquilizadoras de la visita angelical fueron dadas mientras Jacob iba camino. 32:1. Cuando creemos, recibimos las fuerzas, la capacidad. Cuando creemos, recibimos las fuerzas, su capacidad, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 14. Y lo mismo el libro de Juan, capítulo 4, versículo 51. Y actuamos. El texto no dice cuál fue el contenido real de las palabras de los ángeles o si le dijeron algo.
La Biblia no lo dice. Pero lo más probable es que Jacob estuviese desanimado y preocupado, lleno tal vez de temor por el eminente encuentro con su hermano Esaú. Hay temor. Jehová Dios, en su gracia y misericordia, envió ángeles para establecerlo, para animarlo a Jacob. Jacob dijo, cuando vio a los ángeles, campamento de Dios es este. Y nombró el nombre Mahanaim, que significa dos campamentos. El énfasis de este nombre es que el campamento de Jacob, o mejor dicho, su caravana, es igualada por otro. Es decir, Jacob se ve que al regresar, los ángeles de Dios lo acompañan, lo protegen. Eso trae a la mente las palabras que habla el Salmo 34:7. ¿Cuáles son esas palabras? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. El monte, hermanos, que rodea a los santos de Dios, está poblado de caballos, de carros, y es siempre verdad que son más que los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Vea el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Los ángeles de Dios se habían encontrado con Jacob. ¿En dónde? Se encontraron 3 veces. Se encontraron en Betel, acuerda usted, capítulo 28, 18 de Génesis. Se encontraron también en Padán Aram, en el capítulo 31, 11. Y ahora se encuentra por tercera vez. Dios está protegiendo a su escogido, de acuerdo al del libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Es impenetrable la muralla del poder divino que estaba firmemente establecida entre Jacob y los enemigos. Aunque en realidad, hermanos, el patriarca no entendía del todo lo que aquello significaba. Pero a pesar de eso, habían 2 campamentos. Mahanaí, el de Jacob y el de los ángeles, que lo protegían de todos sus enemigos. Ahora bien, Jacob dijo, cuando vio a los ángeles, campamento de Dios es este. Y como ya lo he mencionado, le puso por nombre Mahanaim. No cabe duda, hermanos, que el patriarca estaba asombrado a causa de aquella maravillosa visión. En un principio tenía un gran temor. Pero ahora, hermanos, su asombro era mayor por causa de la visión de los ángeles. Seguidamente Jacob se prepara para su encuentro con su hermano Esaú. Sigamos viendo la palabra en el capítulo 32 del 3 al 6. Mire lo que dice. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, y a la tierra de Seir, campo de Sedón, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he venido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Hermanos, él envió a decirle esto para ver si encontraba gracia en los ojos de su hermano, Esaú. Pero aquí hay que entender esto. Hay mensajeros
Y no lo vamos a confundir con los mensajeros de Dios. Porque ellos son los mensajeros de Jacob, enviados de Saúl. Hay una enorme diferencia entre estos dos mensajeros de Dios y el mensajero de Jacob. Su corazón estaba inquieto por la forma como había tratado a Esaú. Él tenía esto y sabía que era necesario hacerle frente al mal. No había sido perdonado. Él envió una embajada a su hermano con la finalidad de tantear. Él está tanteando para ver cómo está el ánimo de Saúl y a saber acerca de su actitud. ¿Cómo puede verse y estudiarse la palabra? Jacob usa medios humanos, carnales, para intentar aplacar la ira de Saúl. Repetidamente le envía regalos. Se dirige a él llamándolo mi señor Esaú. Y se prepara a sí mismo como siervo Jacob. Aunque ese vocabulario podría ser común como una cortesía oriental. Uno tiene la sospecha, tiene el temor a lo que va a pasar con Esaú. Jacob intenta comprar el favor de su hermano Esaú, intenta comprar el favor de su hermano Esaú mediante ofrendas materiales. Al parecer, Jacob no ha aprendido el concepto divino de la gracia. No ha aprendido. Veamos el 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos de tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Obviamente que este informe traído por los siervos de Jacob es algo ambiguo, y eso alarmó a Jacob. La reacción de esa ante la noticia que Jacob se acercaba no era conocida. El silencio y la incertidumbre de lo que se podía ocurrir con la llegada de Saúl atemorizó a Jacob. Quizás se asustó al saber el tamaño del ejército que acompañaba a su hermano. Estaba nervioso. Venían 400 hombres y causó temor. Veamos viendo el 7 al 12. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Los dividió y dijo, si viene Esaú contra un campamento, lo ataca, el otro campamento escapará. Observemos los verbos gran temor y se angustió. Son cosas que tenemos que entender, no solamente leamos por leer. Entendamos lo que todo esto quiere decir. Es decir, se llenó Jacob de temor. La capacidad bélica de Saúl era conocida y comandaba un pequeño ejército bien entrenado. No era un cualquier ejército. Según Kehl y Delitzsch, Esaú había conquistado el pueblo oreo que habitaba en Seir. Presa de pánico y comprendiendo el peligro que estaba su caravana, Jacob empleó la estrategia de dividirla, con la esperanza de que si era atacado uno, por lo menos el otro se salvaba. El valor generado por la visión de los ángeles se desvaneció
Solo Jacob sabía cuán profundas eran las raíces del resentimiento de Saúl. Y ya lo hemos estudiado. Pero acá hay una estrategia fabulosa que todos de uno de nosotros tenemos que aprender. Veamos qué dice el 9 al 12, versículo 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo haré el bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que hayas usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Y no se puede contar por multitud. Ahora, entendamos todo esto. Jacob no estaba preparado para la guerra, hermanos, pues estaba acostumbrado a una vida tranquila de la casa y al trato con el rebaño. De manera que especular con acciones bélicas era totalmente ajeno a sus pensamientos. Pero había algo que sí podía hacer, apelar a la ayuda de nuestro Dios. Y apeló. Había una opción abierta delante de Jacob. Y se aprovechó de eso al máximo. Por lo menos podía orar y eso era precisamente lo que él hizo. Bajo la alarma de la siniestra naturaleza del informe de los mensajeros, Jacob vuelve su rostro al Señor. Ahora entendamos, él se pone a orar. Pero hay varios comentarios o comentaristas que señalan que el carácter modélico de la oración de Jacob pues está basado en el pacto de Jacob con los patriarcas, con las promesas que constituyen dicho pacto e ilustra el espíritu correcto de la adoración en esa maravillosa e imperecida misericordia de Dios que le circunda. Ahora, dicho de otra manera, comienza con las promesas de Dios, puesto que dice Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Ahora, que me dijiste, vea usted el 32:9. Cuando alguien cita la palabra de Dios en su oración, oiga bien, tiene sujeto a Dios en su poder. Dios no puede renegar de su palabra. Si aún un Herodes es meticuloso acerca de su palabra, ¿cuánto más el Dios fiel? Observemos, hermanos, que seguidamente el patriarca confiesa su indignidad. Menor soy que todas las misericordias y que toda verdad que has usado para con tu siervo. Observe bien todo esto con detalle que lo explica en el capítulo 32 días, destacando de este modo la gracia, la misericordia de Jehová, a pesar de su tremendo temor a la presencia destructiva de Saúl. Jacob se encomienda en los brazos poderosos, misericordiosos y omnipotente Dios. Ese modelo tenemos que aprenderlo. Su oración es una plegaria de adoración y de confianza en la fidelidad de Dios. De Abraham, en la fidelidad del Dios de Isaac. Jacob ahora
adora a Dios, se humilla frente de Él, suplica liberación de la muerte. Recuerde a Dios, su promesa, y usted descansará confiado. Vea el capítulo 32, 9 al 13. Ahora sigamos, del 13 al 21. Vamos a ver qué va a suceder. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Observe usted. Separó 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos y 20 asnas, 10 borricos, y le entregó a sus siervos. Cada manada de por sí dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poner espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras de nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando lo hallaréis, y diréis también: he aquí, tu siervo viene detrás de nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré el rostro. Quizá le será acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Ahora vamos a desglosarlo. Quizá algunos cuestionan la total sinceridad de la petición de Jacob, porque sospechan que no hay una genuina confianza en Dios. Tal conjetura no parece ser del todo correcta. No debe acusarse a Jacob de frivolidad ni hipocresía, pues intentar aplacar la ira de Esaú era algo natural de parte de Jacob. El hecho de que Jacob enviase un presente a Esaú no debe, hermano, reprocharle al patriarca, pues su propósito era pacificar la ira de su hermano. Debe recordarse que Esaú tenía amplias razones para estar enfadado con Jacob, y esto ya lo hemos estudiado. Pues el engaño respecto a la bendición no era algo pequeño, aunque la venta de la progenitura, que fue una responsabilidad que pesó tanto sobre Jacob como sobre Saúl. Este relato, hermanos, de los presentes enviados a Esaú abarca varios capítulos desde el 13 al 21. Esa noche fue pasada junto al lado de Jaboc. Vea usted capítulo 32, 22. La prudencia y la provisión hicieron que Jacob enviase a Esaú un importante regalo antes de encontrarse con él. Hermanos, en total fueron 580 animales. Jacob debió haber sido un hombre sumamente rico de tales dimensiones. Además, evidenció una gran sagacidad en el arreglo del regalo. Las manadas avanzaban en intervalos y el efecto era incumulativo. A Jacob estaba al final de todo.
En el oriente, los pastores generalmente precedían el rebaño, pero en este caso lo seguían, quizá para que el rebaño cause impresión al receptor, al que va a mirar, antes de que el pastor pudiese entregar su mensaje a Jacob, de parte de Jacob. Génesis 32:20 nos dice: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro el mensaje. Tenemos que entenderlo, ya que estos versículos describen la lucha de Jacob con el Señor, que fue en el momento decisivo y crítico en la vida de Jacob. De hecho, la experiencia de Jacob en el vado de Jaboc, recuerde esto, fue algo muy parecido a lo que ocurrió con Abraham en el monte Moriah. Había en Jacob mucho individualismo, pero en el vado de Jaboc aprendió que los inventos humanos en el ingenio carnal son insuficientes para realizar la voluntad de nuestro Dios. Su propia fuerza y habilidad no pueden librarlos. El patriarca necesitaba ser vaciado de su confianza en la carne para ser llenado del poder del Espíritu Santo. Jehová Dios dice en Zacarías 4:6, dice: no con mis ejércitos, ni con mi fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Obviamente, sin duda, Jacob esperaba obtener misericordia. Misericordia necesitaba obtener. Ahora, mediante su propia habilidad y astucia, no hizo nada. Pero necesitaba aprender de los dones de Dios. Tienen su origen solo en la misericordia de la fe que llega a los seres humanos, que son totalmente indignos. Jacob tenía que ser expuesto y humillado ante la absoluta utilidad de su terquedad. Después de enviar su familia y su propiedad al otro lado del vado de Jaboc, Jacob se quedó solo. Observe usted esto, que nos dice 32:24. Obsérvelo. Ese fue Getsemaní del patriarca, que era correcto que estuviese solo. ¿Por qué? Como lo estuvo el Señor Jesús antes de ser crucificado. Jacob se encontró con Dios totalmente solo, desprovisto de toda ayuda. Así que también, siglos después, el Hijo del Hombre batalló solo en el huerto de Getsemaní para cumplir la voluntad del Padre Celestial. En primer lugar, observemos esto. La descripción del conflicto: luchó con el varón hasta la raya del alba. Se ha dicho con frecuencia que aquel incidente es una lección de perseveración en la oración. Ahora, esa opinión comprende la intención de la lucha, el énfasis radicada en la actividad del visitante, no en Jacob. Era un esfuerzo de parte de Dios para romper la oposición de Jacob y confiar en sus promesas aparte del diseño humano. El propósito de Dios era librar al patriarca y a su autoconfianza, llevarlo a terminar
con sí mismo y con sus estratagemas. Hacerlo comprender que Saúl debía ser vencido mediante la confianza en Jehová Dios, y en la tierra debía de ser poseído de la misma manera, en vez de obtener la tierra mediante el esfuerzo propicio y el diseño humano. Jacob debe recibir la tierra como un regalo de Dios. La intensidad del agresor de Jacob solo surge gradualmente, aunque Jacob realmente se encuentra hábil para entender las pistas que le son dadas. Ahora, el lado humano del oponente permite que la lucha dure un buen rato, pero por fin no hay una asombrosa manifestación del poder. El encaje de su muslo. Sí, hermano, el encaje de su muslo de Jacob fue desconyuntado con el varón que lo tocó en ese sitio. La lucha fue ganada por el varón con quien Jacob se enfrentó. Veamos el capítulo 32 del 26 al 29. Y dice, y dijo, déjame déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le respondió y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Ahora, el ángel finalmente dice, déjame ir porque raya el alba. Está claro que este comentario, que la lucha de Jacob se convierte en algo pegajoso. La incompatibilidad se convierte en dependencia. Jacob sigue del encuentro con un hombre roto, pero también como un hombre bendecido. Entienda esto. La referencia cuando él habla a el alba, que habla el versículo 26, sugiere que Jacob no debe ver el rostro de aquel que luchaba. Vea el libro de Jueces, capítulo 13, 18. Pena de muerte. Ahora Jacob, abandonado a la resistencia y como un niño atemorizado, rodea con sus brazos el cuello de su padre. Se aferra fuertemente del ángel. Es un glorioso momento cuando podemos echar en los tiernos brazos de nuestro Señor y Salvador. Ahí, hermanos, radica todo el poder de nuestra vida espiritual. Jacob recibe su bendición, que consiste primero en lo siguiente: en un nuevo nombre, Israel. Este nombre Israel, entiéndalo bien, significa el que lucha con Dios o quiera Dios luchar con él. El nuevo nombre sugiere una nueva posición y quita los antiguos reproches. Él es quien luchó con el ángel y prevaleció, que señala el proyecto. Vea usted Oseas capítulo 12, 3 y 4. Fue una derrota y una victoria al mismo tiempo. Una derrota del ego y una victoria en Dios. El cojear era una prueba permanente de la realidad del acontecimiento y una reprensión del juicio de Dios. Y el suplantador
porque él era llamado el suplantador, se ha convertido en alguien por quien Dios pelea. Jacob prevaleció con hombres mediante el engaño, pero prevaleció delante de Dios mediante el fracaso. Vea usted el 30 y el 32. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Escuche bien, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel y le dio el sol y cojeaba de su cadera, porque eso no comen, hermano, entiende eso, por eso no comen los hijos de Israel. Hasta el día de hoy, el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque toca a Jacob ese sitio en su muslo, en el tendón que lo contrajo. Ahora, el texto dice que Jacob llamó el nombre de ese lugar Peniel. Ese sustantivo hebreo significa rostro de Dios. Peniel, eso es lo que significa, y es una forma apreciada. He visto el rostro de Dios cara a cara. De modo que el varón que apreció a Jacob en Peniel era en realidad una teofanía, es decir, la aparición de Cristo antes de su encarnación. Cuando Jacob salió de casa, se detuvo en aquel Betel. Al regresar en Padán Aram, y se encontró con el ángel en Mahanaí. Ahora lleva el nombre de Peniel, o de la casa de Dios, campamento de Dios, o el rostro de Dios. Hitos de la vida de los santos. El encuentro de Jacob con el ángel fue un encuentro personal, cara a cara, aunque en breve para proteger a Jacob. La cojera de Jacob fue un recordatorio para usted y para mí. Fue un recordatorio perpetuo, tanto para Jacob como a otros, de la lucha, de la derrota y de la confianza de uno mismo. No ponga su confianza en usted, ponga su confianza en Dios. Lea Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. La historia señala que el daño hecho en el muslo de Jacob fue real, no fue ficticio, fue real y permanente. Sin duda, hermanos, tenía la intención de ser recordatorio constante en aquella ocasión. Aunque no puede decirse que ahí ocurrió la conversación entre Jacob, sino que podía decirse lo que ocurrió allí. Fue un gran paso hacia su santificación progresiva. La frase "le salió el sol" quizás sea una figura que apunta a un cambio en un lugar, en la vida del patriarca. La salida del sol. Apunta a todo esto, hermano. En conclusión, como resultado de aquella experiencia, Jacob fue objeto de una bendición que puede expresarse de la siguiente manera. En primer lugar, el cambio de nombre señala una nueva posición delante de Dios. Anteriormente era Jacob el suplantador, pero ahora es Israel, el luchador de Dios, o alguien con quien Dios lucha. De pecador pasó a ser santo. El camino del uno al otro es difícil. Camino de autoentrega, de autoconfianza, iniciada por la gracia de Dios. Segundo punto a observar: la nueva posición significa un nuevo poder que solo se origina cuando nuestra fuerza falla y descubrimos que necesitamos aferrarnos a Él. Vea 2 de Corintios, capítulo
12, versículo de 1 al 10. Bendiciones, hermanos.